Dios les bendiga, Dios les guarde. Agradecidos con Dios una vez más de poder estar aquí en este canal Apología con Luis Polo. En esta segunda parte sobre el análisis por parte del apologista y teólogo trinitario Guido Rojas, el cual su primera parte hizo un análisis acerca de la doctrina de la Trinidad, y por mi parte hice un análisis sobre la doctrina de la unicidad. Al final de esta primera parte se hicieron unas preguntas, las cuales se van a estar respondiendo en el día de hoy. Antes de comenzar, quiero presentar mis saludos a todos los hermanos y a todos los amigos que nos acompañan en esta oportunidad, y agradeciéndoles por estar con nosotros en este programa, en este nuevo programa. Vamos a darle espacio a nuestro hermano, a nuestro amigo Guido Rojas. Vamos a darle espacio a nuestro amigo invitado Guido Rojas para que él presente sus saludos y a la audiencia en esta oportunidad. Adelante, Guido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido. Gracias, pastor. Bendiciones. Un saludo extensivo desde aquí de Palmira, Valle del Cauca, para usted, para su audiencia, para su comunidad, para la Iglesia Pentecostal Internacional, con este importante tema que habíamos acordado ya de preguntas y respuestas a manera de análisis fraternalmente en la caridad cristiana que nos debe imperar sobre la Trinidad y la unicidad. Además, pastor, aprovecho la oportunidad porque por ahí me di cuenta que usted está a punto de sacar un libro sobre la unicidad. Qué interesante eso, de acuerdo a su misma formación y a su misma visión de este tema tan interesante. Quiero antemano felicitarlo y ojalá que sea un éxito y el agrado para las personas para los cuales va a ir dirigido esta obra. Me imagino que es de Biblia y de teología. Adelante, pastor. Gracias, Guido, por tu amabilidad, por tus palabras y por tus buenos deseos. Es una bendición tener personas cultas, respetuosas e inteligentes en este canal. Guido, no siendo más, vamos a comenzar con las preguntas. Entonces, adelante con tu primera pregunta, Guido. Quedamos con el pastor antes de formular 10 minutos, de pronto nos vamos a tomar 10 o si nos tomamos menos, pues eso es dependiendo de cada uno. Acordémonos, pastor, y para su audiencia, que esa manera de análisis no es la manera de debate ni a manera de contrarrefutación, simplemente mirar la posición de la otra persona con ese tema que es tan importante. Pastor, yo antes de empezar, yo siempre he dicho, también quisiera aclarar de que yo siempre he pensado que en el tema, por ejemplo, de la unicidad y la Trinidad, lo que pasa es que el texto está como tal, la Biblia es una, y yo lo que creo que lo que pronto nos divide es la interpretación que cada uno le da. Entonces, por lo tanto, es importante pues analizar a la otra persona y mirar también objetivamente lo que piensa y también de acuerdo a su misma doctrina. Por eso decía, pastor, cuando hacía mi primera intervención sobre el tema de la Trinidad, me llama mucho la atención porque quisiera que usted me diera su posición cuando hablamos de que en los textos también lo citamos, sobre todo Hebreos capítulo 1, versículo siguiente, donde dice que Jesucristo es engendrado del Padre. Yo le hacía la pregunta al pastor que quisiera que primero me definiera desde el mismo griego koiné el término engendrar y de qué manera él en su doctrina lo relaciona con Jesucristo y el Padre. Adelante, pastor. Yo si quiere también le cuento el tiempo. Vamos en 4 minutos. Guido, tú me dices cuándo comienzo. Listo, pastor. Ok. Bueno, la palabra engendrar viene del griego genao, que significa procrear, regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Todos los anteriores significados indican un punto de partida de la existencia del Hijo. No podemos hablar del acto de regenerar o de engendrar, de nacer o de concebir y aplicarlo en un plano eterno. Si el Hijo fue engendrado es porque tuvo un punto de partida, a diferencia que el Padre es eterno, porque existe por sí mismo
mientras que el Hijo existe por voluntad del Padre. El Hijo fue engendrado como un hombre nacido de mujer en el vientre de María por el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 1, verso 20 y Lucas 1:35. Con relación a Hebreo 1:5, la expresión yo te he engendrado hoy es el cumplimiento del Salmo 2:7. El Hijo del Salmo 2:7 es el Mesías de Dios como un hombre nacido de mujer. Ahora, ¿en qué momento y cómo fue engendrado el Hijo por su Padre, según la profecía del Salmo 2:7 y el cumplimiento de Hebreo 1:5? La respuesta es cuando el Padre resucitó a su Hijo entre los muertos. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 30 en adelante dice, mas Dios levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Podemos ver que la promesa que Dios le dio a Israel, en la que él engendraría a su hijo, según el Salmo 2:7, fue cumplida cuando Dios resucitó a su hijo, como se menciona en Hechos capítulo 13, verso 33. Por lo tanto, Hebreo 1:5, la expresión yo te he engendrado hoy, se refiere a la resurrección de Jesús, llegando a ser mayor que los ángeles, y nunca en un sentido de un engendramiento en la eternidad como una persona distinta al Padre. Ahora, ¿por qué la resurrección? Bueno, podemos observar que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María y como resultado fue declarado Hijo de Dios primeramente por Gabriel pre a su nacimiento y posteriormente fue declarado por Dios como su hijo en el bautismo y en la transfiguración. Ahora, cuando Jesús muere, la resurrección vendría a ser la primordial evidencia, ¿no?, de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Por tal motivo, después de la resurrección, el Hijo es declarado por su Padre una vez más como su Hijo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por la resurrección de los muertos. Según Romanos 1:4, Jesús fue declarado Hijo por causa de la resurrección. Aparte de lo anterior, Hebreo 1:5 termina diciendo, yo seré al Padre y él me será a mi Hijo. Esta expresión es la declaración del decreto que encontramos en el Salmo capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dicho decreto se puede ver en la entronización del rey Salomón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 13 al 14 dice, él edificará casa a mi nombre y yo confirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 13 dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, ¿verdad? Ahora, cuando el rey Salomón fue entronizado como rey por haber reemplazado a su padre David, fue declarado por Dios como su hijo, cumpliendo el decreto que lo constituía rey e hijo de Dios. En la antigüedad, el decreto encontrado en el Salmo 2:7 hacía referencia al documento que establecía las prerrogativas del rey en el día de su entronización. De igual manera, Jesús, al resucitar y estar sentado a la diestra de Dios,
fue declarado como lo fue Salomón, pero en mayor escala como rey e hijo de Dios, según Romanos 1:4. Siguiendo este orden de ideas, el pacto que Dios hizo con el rey David radicaba en que Dios levantaría a un futuro rey de su linaje, el cual sería el Señor Jesucristo. El Salmo 89:27 dice: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. El Hijo, al resucitar, llegó a ser la primicia de la resurrección, el primogénito entre los muertos, el Cristo resucitado. Siendo Jesús glorificado por su Padre y habiéndose sentado a su diestra, ahora tiene en sus manos el cetro de autoridad y todo lo que existe en los cielos y en la tierra, como el rey mesiánico que ha sido exaltado. Concluyo que cuando en Hebreos 1:5 dice que yo te he engendrado hoy, según Hechos 13:33, se habla en cumplimiento a el Salmo 2:7 con relación a la resurrección, siendo que la resurrección es la declaración, según Romanos 1:4, de que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios. Entonces, y yo seré a él por Padre y él será por Hijo, lo encontramos en la entronización, que también sucedió cuando Salomón fue entronizado y se sentó en el trono de Jehová, siendo declarado rey e hijo de Dios. En este sentido es que podemos entender por qué el Hijo ha sido engendrado según Hebreo 1:5. Esa es mi respuesta. Muy bien, pastor. Entonces, continuamos, lo vamos a hacer intercalado. Entonces, usted me hace la pregunta que me había formulado y yo se la contesto también en un tiempo máximo de 10 minutos. Ok. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, dijo que el Señor, refiriéndose a Cristo, es el Espíritu, ¿verdad? Refiriéndose al único Espíritu. La pregunta que yo te realicé fue la siguiente: si Cristo es una persona distinta a la persona del Espíritu Santo, según lo que entiende la Trinidad, ¿por qué Pablo dijo que el Señor es, ¿verdad? Es el Espíritu y no otra persona distinta? Esa es mi pregunta. Bien, gracias, pastor. Entonces me contabiliza el tiempo. Vamos ya para Adelante. 3 o sea, serían las... listo. Bien, entonces, aquí tengo... Gracias. Aquí tengo esta Biblia, vamos a hacerlo, yo hago sí, Biblias en físico. Esta ocasión, para esta primera pregunta, lo va a hacer de esta, que es una Biblia evangélica, Biblia de las Américas, Biblia de estudio de la versión internacional. Y tengo aquí la cita bíblica que el pastor quiere pues que yo analice de 2 Corintios 3:17, donde dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Bien, ahora, importante esto porque el pastor quiere hacer muchas en el término espíritu y quiere ver si hay alguna con el Espíritu Santo. Yo lo que veo es que este versículo, si vamos a ver en todo el contexto, es una metáfora, pero la palabra espíritu, que en griego es pneuma, tiene diferentes significados. O sea, puede ser la parte incorpórea, puede ser también una parte que sea inclinación a algo bueno, o también a la verdad. Para darle respuesta a eso, tendría que analizar todo el texto, sobre todo el versículo 12 al versículo 18, porque un texto hay que analizar también en todo el mismo contexto, que es la idea que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo. Así, transformación de gloria en gloria. Entonces, para mirar esa pericopa del radio 17, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo quería dar a entender, en este caso a la comunidad de fieles en Corintio, en Asia Menor. Dice: teniendo por tanto tal esperanza, hablemos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, y mire bien que empieza a situar a Moisés, un personaje muy importante, ese gran legislador del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, que era lo que hacía cuando Moisés bajaba del monte Oreb, de la montaña sagrada, de haberse encontrado con...
pero el entendimiento de ellos se endureció. Hablando al pueblo judío, siempre vemos todas las infidelidades, la idolatría, la misma murmuración del pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy, mire que está haciendo referencia Pablo, tomando de la antigüedad, de lo que fue Moisés al tiempo de él, en la lectura del Antiguo Testamento, o sea, lo que era todo que conocemos como la Taná judía, en este caso los libros del Pentateuco. El mismo velo permanece sin alzarse, pues solo Cristo es quitado. A ver, ¿de qué velo se está refiriendo? Vamos a ir mirando, y hasta el día de hoy, cada vez que se lea Moisés, ¿sabes? El Pentateuco, la Torá o la enseñanza para los judíos, 5 primeros libros, que la tradición judía se le atribuye a este mismo. Un velo está puesto sobre sus corazones, o sea, que no alcanzan a percibir por su misma dureza, por la misma infidelidad, por el mismo hecho que el pueblo de Israel no reconoció a Jesucristo como el Mesías, como el esperado, como el ungido. Por eso es que vamos acercándonos a la idea central, dice, pero cuando alguno se vuelva al Señor, el velo es quitado. Y por eso dice, ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Y ahí es donde yo quiero entender esta misma relación. De hecho, sigue diciendo en el versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Otra vez habla el Espíritu. Pero relacionamos aquí el término espíritu no en cuanto a la naturaleza de Jesucristo, que de todas maneras también es un ser espiritual, incorpóreo, anteriormente a la misma encarnación del cual el pastor también está haciendo referencia. Pero lo que veo yo aquí, este espíritu lo relaciono con libertad, o sea, que es un espíritu que va a traer libertad, no yugo, no opresión, porque acordemos que los judíos tenían más de 600 preceptos, sin contar toda la cantidad de normas que habían dado los fariseos y que era, el mismo Jesucristo decía, era un yugo opresor, que de hecho, pues en tiempos de Jesucristo, él mismo estuvo en contra de muchas de estas mismas tradiciones fariseicas. Para dar la idea más clara respecto, para mirar estas citas bíblicas, para el cual creo yo que se está refiriéndose a espíritu en el sentido no de una relación directa al Espíritu Santo, sino un espíritu de la verdad. Veamos algo que también nos dice el mismo apóstol Pablo en otra de sus cartas. Esta es la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 18, para hacer una especie de concordancia o aliación bíblica. Una idea, vamos a centrarla con la otra. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, teniendo idea de lo que es espíritu, verdad y libertad, dice la palabra de Dios, y no os Gálatas, estoy aquí en Filipenses, vamos a buscar aquí la carta a la comunidad de fieles en Galacia, de las cartas que el mismo apóstol Pablo escribió. Aquí no aparece, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: es bueno mostrárselo por buenas intenciones, siempre y cuando yo esté presente con vosotros. Discúlpeme, creo que ahí sí me equivoqué, no sé por qué la tenía 5:18, pero no me aparece, no sé por qué ya la tenía, pero de todas maneras también en Romanos 8:15-17, vamos a hacer otra relación, esta sí creo que voy a acertar, dice: pues no haber recibido, mire bien, el término espíritu, neuma, no haber recibido un espíritu ¿de qué? De esclavitud. Notamos bien que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 3:17 de un espíritu de libertad. Aquí dice, un espíritu de esclavitud para volver otra vez ¿qué? Al temor. ¿El temor qué? El temor de la ley, el temor de no cumplir fielmente toda esa cantidad de preceptos, porque el mismo Jesucristo resumió la ley y los profetas en los grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, está hablando metafóricamente hablando, por el cual llamamos que Abba, que quiere decir Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios, en un sentido espiritual, en un sentido si seguimos esos mismos preceptos, esos mismos caminos. Y si hijos, también somos herederos, y herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con él, en fin de que también seamos también glorificados con él. Mire bien que vemos la misma relación: glorificar, espíritu, libertad, en señal de contrariedad, de opción. De hecho, los mismos judíos no se atrevían a llamar a Dios como Padre. Aquí con Jesucristo, que es una nueva alianza, que es una nueva, porque es un pacto ya de gracia, caris, de amor, inmerecidamente, y no solamente ya para el judío, sino para todo
creemos que es una redención en el sentido universal, vemos ese mismo paralelismo. Otro término también espíritu que hace en relación a esta misma idea está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, también en el mismo pensamiento de San Pablo, donde vamos también a mirar el término espíritu, pero en esta misma connotación religiosa. En capítulo 12, versículo 13 también, sobre la iglesia, cuerpo de Cristo. Dice, pues por un mismo espíritu, ¿un espíritu de qué? Un espíritu de libertad. ¿Un espíritu de qué? Un espíritu de verdad. ¿Un espíritu de qué? Un espíritu de gracia, de una nueva alianza y un nuevo pacto, de un Dios más cercano, no ese Dios temeroso, ese Dios castigador, ese Yahvé Sebaot, que era una visión muy común para los judíos. No, este es un espíritu por el cual todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahí la relación de espíritu y cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y todo se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea, ahí veo yo una relación directa del término espíritu, no tanto en relación a la naturaleza divina de Jesucristo, sino más bien a un espíritu en el sentido, como decíamos, de gracia, de libertad, de verdad, de una nueva alianza, ya no solamente para el pueblo de Israel, en el cual todos nosotros somos hijos adoptivos y podemos clamar, como decía anteriormente en Romanos 8, 15, 17, Abba, Padre. Adelante, pastor. Listo, Guido, gracias. Vamos a seguir. Te toca entonces tu pregunta, ¿verdad? Tu segunda pregunta, Guido. Sí, pastor. La vez estamos en 21:46. La segunda pregunta que yo le decía al pastor también de la relación de engendrar, también veo que aparece, por ejemplo, en Juan 3:16 el término Jesucristo es el unigénito del Padre. También quisiera lo mismo que hizo el pastor en su primera intervención, que nos define un poco desde el mismo griego que es el término unigénito, desde su misma raíz, desde su misma morfología, desde su misma sintaxis, y después cómo relaciona ese unigénito en relación a Jesucristo con el Padre en la misma doctrina de la unicidad. Adelante, pastor. Gracias. Bueno, la palabra unigénito viene del griego monógenes, en una forma del verbo engendrar, que significa procrear, único en su género, único en su clase. La palabra unigénito indica un punto de partida de la existencia. Por definición, el engendrador siempre tiene que proceder o preceder más bien al engendrado. De otro modo, la palabra único engendrado no tendría sentido. De tal manera que si Jesús es el unigénito, entonces quiere decir que el Padre precede al Hijo, el cual fue engendrado. La palabra unigénito e hijo, ambas palabras contradicen la palabra eterno. La palabra unigénito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sin excepción alguna, no solo indica uno y único, sino que manifiesta un punto de partida de la existencia de aquel que ha sido engendrado. Bíblicamente, la palabra unigénito nunca indica eternidad, siendo que unigénito y eternidad son dos palabras, no son dos palabras análogas. Jesús es el unigénito del Padre porque fue engendrado en María como un hombre nacido de mujer. El Hijo, fuera del tiempo, bíblicamente solo aparece en la mente de Dios como el hombre que Dios llegaría a ser en su manifestación en carne sin dejar de ser Dios. Observemos algunos ejemplos donde es utilizado la palabra monógenes, unigénito, como también lo encontramos en Juan 1:18. Lucas 7:12 dice: he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre. De igual manera, Lucas 8:42 dice: porque tenía una hija única. Estos versículos en
encontramos en estos versículos el término griego monógenes, que indica un único hijo que vino a la existencia en un tiempo o en un punto determinado. En la versión de los 70 o de la Septuaginta es utilizada la palabra monógenes para hablar de la hija unigénita de Jefté, según Jueces capítulo 11, verso 30. Todos estos ejemplos bíblicos indican que los unigénitos, al igual que Jesús, tuvieron un inicio o punto de partida. Y no hay razón para creer que la palabra monógenes indica en Jesús algo totalmente diferente. Jesús, como Dios, en su forma de Dios o en su existencia de Dios, no tiene un comienzo, no tiene un principio, Él es eterno. Pero Jesús, como un hombre en su forma de siervo, como hijo de Dios, como el hombre nacido de mujer, entonces tuvo un principio, un comienzo, y es cuando podemos entender por qué Jesús es el unigénito de Dios. El término monógenes siempre es interpretado bajo cualquier circunstancia y a la luz de las Escrituras como único y solo engendrado con un nacimiento real. No podemos hablar de la palabra monógenes indicando un hijo atemporal cuando todas las veces que se usa esta palabra monógenes en la Biblia es para indicar un punto de partida de la existencia de aquel que fue engendrado. En San Juan 1:8 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra que ha sido traducida por seno en Juan 1:18, que es kolpos, que también del griego hep, que significa regazo, podríamos preguntar quién está en el seno de Dios según Juan 1:18. La Biblia dice que el unigénito Hijo, en otras palabras, el Hijo engendrado. Ningún padre podría llevar a un hijo en su seno en una íntima relación sin que primero el hijo no hubiese sido engendrado, mostrando que el engendrado es posterior al engendrador. El apóstol Pedro nos enseña que el Cordero, refiriéndose a Cristo, había sido escogido por el Padre antes de la creación, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, cuyo Cordero fue manifestado en el tiempo de los hombres por amor a nosotros. Cuando hablamos de Cristo como Cordero, nos referimos a Jesucristo como un verdadero hombre, y en este sentido, Cristo, el Cordero de Dios, era el propósito en Dios. ¿Dónde estaba el Cordero en la eternidad? En el seno de Dios. Y del seno de Dios salió, llegando en forma humana en la manifestación de Dios en carne. La Biblia nos enseña que el Hijo salió del Padre, ya que el Padre es el origen del Hijo. Y el Hijo fue concebido por el Padre en su mente en la eternidad como su propósito. Y fue del ser del Padre que salió el Hijo, dando a conocer al Padre en la manifestación de Dios en otra forma distinta de su existencia, que es su forma de siervo o su forma humana o su forma de hombre. Para concluir, al venir Dios hecho hombre y Cordero, manifestó al Hijo que poseía en su seno. El Cordero que primeramente estaba en la eternidad en el seno del Padre como un propósito, ahora estaba hecho un hombre físico en presencia de Israel. El término monógenes siempre es interpretado bajo cualquier circunstancia y a la luz de las Escrituras como único y solo engendrado con un nacimiento real y mostrando un punto de partida de su existencia.
Esta es mi segunda respuesta. Gracias. Bien, pastor, entonces sigue su segunda pregunta para mi persona. Bueno, mi pregunta número 1 fue, ok, para la Trinidad el Padre y el Espíritu no son la misma persona, son dos personas diferentes. Y vemos que la persona del Padre es Espíritu según Juan 4:24, como también lo es la persona del Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente: ¿el Espíritu del Padre como persona espiritual en su ontología es el mismo Espíritu del Espíritu Santo, como también una persona espiritual y distinta a la persona del Padre? ¿O son el mismo Espíritu siendo dos personas distintas? Bien, gracias, pastor. Entonces, antes de darle respuesta a esa, me disculpan, no sé por qué me embolaté, pero quería hacer también la referencia de la vez pasada, porque de todas maneras lo estamos haciendo a manera de compartir esto en un debate, de la cita bíblica que estamos hablando anteriormente de Gálatas 5:18. Aquí la tenía, no sé, me confundí, pero era lo que yo tenía la idea donde decía, pero si soy guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, quería solamente esa cita bíblica que también tenía relación, la misma relación de espíritu en verdad y en relación a la ley de Moisés con los textos anteriores. Para esta oportunidad voy a utilizar también otra Biblia. Esta es la Biblia de Jerusalén. Esta ya es una Biblia católica, quinta edición de la editorial de Scribe-Robert. Es tal vez una de las Biblias en cuanto a los eruditos católicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, tal vez una de las que más se apega a los originales, pues tanto en hebreo, arameo como griegos. En cuanto a erudición, pues algunos expertos así lo consideran. La cita bíblica que también pone el pastor a consideración de Juan 4:24, aquí la tengo también, de esta Biblia, como decíamos, Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente en el versículo 24, donde dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Ahora, ¿qué es lo que yo primero analizo acá? Lo primero que veo yo que Jesucristo se está haciendo referencia es a que el Padre es un espíritu en el sentido que es una naturaleza, al igual que también es el Espíritu Santo, pero no creemos que sea la misma persona, solamente creemos que también el Padre tiene una naturaleza divina también, pero diferente al Espíritu Santo. Aquí lo que yo veo es que Jesucristo solamente está diciendo que el Padre, porque está refiriendo solamente a la persona del Padre, no está haciendo una analogía entre el Padre y el Espíritu Santo, solamente dice que el Padre es Espíritu. Y algo muy importante también, porque tenemos que ver otra vez el mismo contexto histórico, cultural, religioso, sigue diciendo, y los que lo adoran, en señal del mismo monoteísmo del Antiguo Testamento, en las mismas leyes de Moisés, porque el pueblo de Israel o el pueblo judío era el único pueblo monoteísta en relación a todas las demás culturas que eran politeístas, que adoraban varios dioses. De hecho, el primer y gran mandamiento de la ley de Moisés era el primero de eso: adorarás al Señor tu Dios, solamente a él, en relación a otras falsas divinidades. Por eso mismo sigue diciendo Jesucristo, que está hablando con una samaritana, porque ahí vamos a ver ese mismo trasfondo, dice: y los que lo adoran deben de adorar lo que en espíritu y en verdad. Y vemos otra vez el término espíritu, neuma, en relación no tanto el primero, sí, en relación a la naturaleza del Padre, y el segundo espíritu en relación otra vez a la parte espiritual, a la parte de los sentimientos, a la parte religiosa, en este caso, del ser humano, que es lo que nos diferencia también a los otros animales, que son también criaturas creadas por Dios. Sabemos que desde el mismo Génesis Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vuelvo a repetir otra vez, porque creo que es la misma también, muy parecida también a lo que vimos anteriormente, cuando Jesucristo le dice en espíritu y en verdad. Pero para tener otra idea también un poco más centrada, tendríamos que analizarlo desde el versículo 20. Acordemos que Jesucristo está en el pozo de Jacob, está hablando con una mujer, algo que era impensable, solamente Jesucristo hacía esas excepciones. Un rabino nunca hablaba con una mujer, y menos un hombre judío con una samaritana, porque los judíos y los samaritanos desde siglos atrás, desde hace 700 años antes, con la misma división del reino, en el reino del norte en Samaria, con el reino del sur en Judá, habían perdido todo vínculo.
Y una de las cosas, uno de los sagrados más importantes para un judío es que eligiera samaritano. Lo mismo que no con Jesucristo, sus enemigos, eres tú un carpintero. De hecho, también le dijeron, lo acusaron de ser no hijo de padre, sino hijo de Belcebú, que era una deidad demoníaca. Desde el versículo 24 dice, hablando también sobre esto de espíritu, de verdad y de oración, le dijo la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, también en Samaria, que era la rivalidad del monte de Jerusalén para los judíos, en el cual tenían que ir a peregrinar, especialmente las principales fiestas, sobre todo la Pascua. Pero vosotros, refiriéndose a los judíos, decís que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. También es bien que estamos hablando de sitios de adoración. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte, refiriendo a Gerizim, que ya quedan unas ruinas, ni en el de Jerusalén, haciendo una profecía también mesiánica 70 años después de lo que fue la misma destrucción del templo, por la misma apostasía, del cual solo queda el llamado muro de los lamentos, dice, adorarás al Padre, vosotros, ni en Jerusalén adorarás al Padre. O sea, ya no en un sitio terrenalmente hablando, en relación otra vez a la antigua ley, a la ley de Moisés, al antiguo pacto, a los mismos rituales, a los mismos sacrificios de todos los días de animales y de corderos. Por eso es que Jesucristo, como nos explicaba también el pastor Luis Polo, cuando empieza su ministerio público, su primo Juan el Bautista lo identifica como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vosotros adoráis, sigue diciendo en el versículo 23, lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos por toda esa misma relación directa con Abraham, con Isaac y Jacob. Mire que le está hablando una samaritana a Jesucristo, en ese mismo contexto de adoración, el lugar en el cual debía de hacerse ese de una manera externa, de una manera que tendría que ser visible, de una manera en que tenían que llevar ofrendas, en el que hay que haber sacrificio, en el que debía tener que un sacerdote, en el que tenía que haber un altar y todo ese mismo contexto. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos está contestando Jesucristo, ¿ve? Adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sea lo que adoren, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿A qué está hablando de eso? A que ya no va a ser en un lugar físico, a que no va a ser de acuerdo a unas mismas normas, a unos mismos sacrificios, a un sacerdocio, porque todo eso pasó. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el gran y sumo sacerdote. Él al mismo templo, al mismo tiempo es también el mismo Cordero Pascual y al mismo tiempo también es el templo. Acordémonos cuando está Jesucristo en el comienzo de su vida pública en el templo de Jerusalén y también da una profecía, dice, destruyen este templo y en 3 días lo reedificaré. Y los mismos judíos le dicen, no tienen ni 50 años y este templo nos hemos demorado tanto tiempo y tú estás diciendo que lo vas a destruir. Esa fue unas acusaciones que también hicieron en relación directa cuando lo fueron a llevar ante Pilato. A Jesucristo hubo 2 juicios, un juicio de orden político y un juicio de orden religioso. No es sino que vamos también a la misma carta a los hebreos y nos vamos a dar cuenta de ese mismo, de lo que es el sacrificio, lo que es Jesucristo como sumo y gran sacerdote. Entonces yo lo que veo en este aspecto es que inicialmente sí se está hablando que el Padre dice es un espíritu, hay que adorarlo porque el Padre nadie lo ha visto. Jesucristo mismo decía, quien me ve a mí ve al Padre. ¿Por qué? Porque Él sí es la imagen visible, la imagen corpórea del Dios invisible. El Dios que se aparecía en el Antiguo Testamento en forma de una zarza ardiente. El Dios que se manifestaba en unas teofanías, como una nube que venía en la misma Shekinah, y así sucesivamente, como el anciano de ellas también en Daniel 7, 13, 14. Entonces, yo ese mismo texto lo veo en relación directa al diálogo que está teniendo Jesús con la samaritana, en ese mismo contexto histórico, en ese mismo contexto cultural, en ese mismo contexto religioso. Ya no va a ser ni en Gerizim ni en el templo de Jerusalén, sino en espíritu en verdad. ¿Por qué? Porque va a ser una nueva alianza, porque va a ser una nueva forma de adorar a Dios, con unos rituales que ya pasaron, las mismas leyes mosaicas, unas mismas fiestas, el mismo sabá, todo eso queda abolido con una nueva ley, que es una ley de gracia, es una ley de amor, es una ley en el pacto, como decíamos anteriormente, ya no solamente para judíos, sino también para gentiles, para hombres, para mujeres, para esclavos y libres, que es lo que nosotros creemos, la catolicidad de la misma iglesia que funda Jesucristo hace 2000 años atrás. Esa sería mi respuesta, pastor. Gracias. Gracias, Guido. Muchas gracias, gracias. Gracias. También doy gracias
Muy agradecido por todos los amigos y hermanos que están participando en el chat, con esa altura y ese respeto que caracteriza a todas las personas que intervienen en estos programas. Y bueno, Guido, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, puedes hacerme la última pregunta. Adelante, de hecho, Guido. Pastor, para no serlo tan formal, tan rígido, usted me decía, yo soy a veces también, si no hacerlo tan esto, porque estamos siempre. Sí, adelante, usted me decía, Pastor, que hubo en su audiencia, que no solamente también de la rama unicitaria, sino también la gente que visita su canal son también trinitarios, y que este nuevo formato que usted está proponiendo, Pastor, me decía que había tenido mucha aceptación. Porque a veces hay gente que no le gusta mucho los debates, hay gente que le gusta más este tipo de exposición. Estoy en lo cierto, Pastor, de que han habido muy buenos comentarios en referente a esa iniciativa que quiere usted abrir, de abrir unos espacios de diálogo, de comprensión, de mirar la posición del otro con respeto, con educación y altura sobre estos temas que son tan importantes, Pastor. Gracias, Guido. Sí, gracias por tu comentario. Lo que pasa es que yo he hecho algunos debates, no he hecho muchos. Y en cierto debate yo hice una pregunta a un amigo trinitario y cuando se acabó el debate, detrás de cámara, él me dijo, oiga, Pastor Polo, esa pregunta estaba un poco compleja para yo desarrollarla y analizarla y poderla responder. Me lo hubiese hecho días antes para yo poder asimilarla y dar una buena respuesta. Pensando en eso, se me vino la idea de que podría hacer un programa así, porque en los debates, o en su gran mayoría, los debates, las preguntas siempre suele uno es como acorralar más que poder ver cuál es el pensamiento de la otra persona y cómo podría explicar tal posición o tal pensamiento o tal versículo. En el debate no se piensa eso. Entre tú más acorrales a la otra persona, tú te haces sentir que eres el triunfador. Entonces, basado en eso, es que estoy haciendo estos programas para ver si de pronto pues puede cambiar un poco eso y parece ser de que hay una buena aceptación por parte de los hermanos y por parte de los amigos trinitarios. Varios me han manifestado que les agrada porque no se ve como esa contienda, ni esa rivalidad, ni esa discrepancia, ni siquiera hay como insultos, sino que parece ser que es un formato donde tú puedes presentar con mayor claridad, sin tanta presión, tu posición. Y es la audiencia que tiene que ver si realmente tu posición tiene fuerza o no. Porque realmente cuando yo explico, yo te estoy respondiendo a ti, yo no estoy pensando en ti, sino estoy pensando en la audiencia. Yo estoy tratando de dar una respuesta para manifestarle a la audiencia la posición mía. Entonces no estoy peleando con tu respuesta, estoy tratando de dar una buena respuesta para que el público se sienta satisfecho y al ver la posición, la fortaleza o la debilidad que ellos consideren ante tal respuesta. Entonces, por eso he pensado hacer estos programas y parece que han gustado. Pastor, antes de continuar, quería que usted me aclarara una cosa. Esto es por iniciativa suya, porque usted al ser pastor, sus otros líderes, no sé, su consejo de ancianos, algo así, ¿lo apoyan, pastor, con la Iglesia Pentecostal Internacional que usted me decía? ¿O se recibe en esa iniciativa o es algo que usted solamente a manera personal? ¿O tiene algo que ver también con su pastorado? No, esto es algo muy personal. Este canal es muy personal, donde yo pues transmito el ministerio que Dios me ha dado. Mis líderes sí tienen conocimiento de lo que yo hago, pero es bajo mi responsabilidad y claro está bajo la supervisión también de ellos porque esto es público. Pero la verdad, yo más bien quisiera, Guido, que tú dieras tus palabras
manifestaras cómo te sientes en este formato. ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes bien? Sí. Sí, sí, pastor, yo le decía a usted que no es la primera vez que lo hago. De hecho, anteriormente lo hizo con un teólogo también unicitario, el teólogo Julio Clavijo, ¿es que se llama él? Sí, Julio, ¿qué, pastor? Sí, Julio y Clavijo. también sí, muy interesante también, lo hicimos también, le hice una serie de preguntas y yo no tengo ningún problema, pues yo tengo una mente un poco mucho más abierta, lo he hecho también de hecho lo he hecho también con un amigo mormón, lo he hecho también con un testigo de Jehová, lo he hecho también con un amigo pastor bautista porque me gusta también más eso. Una vez, pastor, antes de darle mi última pregunta, escuché a un sacerdote amigo que se hizo muy conocido en las redes sociales, el padre Daniel, él decía que teníamos que mirar él decía, la aceptación de Dios en el otro, o sea, la forma como Dios veía su relación directa con el otro. Y eso sí me impactó mucho porque en realidad es eso. Es decir, es la experiencia de Dios en usted, pastor. Yo no creo que usted vaya a ser pastor si no estuviera realmente convencido de su doctrina, de lo que usted cree, de los mismos estudios, de su misma meditación personal. De hecho, le decía pastor de que me di cuenta que usted iba a escribir un libro de su autoría sobre la unicidad. Entonces, eso me parece importante porque me gusta hablar con una persona que sea convencida de lo que cree y que lo exponga también como usted mismo lo hace, de una manera así también abierta, con respeto, con educación, sin ese mismo, como usted mismo lo decía, sin mirar en el otro también lo que usted decía, tratar de acorralarlo, tratar de hacerlo sentir mal, tratar de que mi doctrina está por encima de eso, porque al fin y al cabo es solamente pensamientos teológicos de mismo palabra. O sea, por eso me he sentido muy bien, pastor, y le agradezco su invitación. De hecho, vi que también lo hizo también con un apologista católico que es Rodrigo Andrés Calvo, vi que también con él mismo lo hizo. No sé, pastor, si lo piensa hacer también con personas de otras iglesias cristianas o solamente lo va a dejar ahí. Su micrófono, pastor. Vamos a tratar de traer todos los apologistas que sean más reconocidos en el medio virtual, que les guste este formato, porque no todos los apologistas les gusta este formato porque no hay sangre. Entonces, no sé si les gusta este formato que es pasivo, claro, donde tú tienes que presentar, argumentar. Entonces, hay apologistas que les gusta el sensacionalismo, el amarillismo, la sangre. Entonces, pero todos los apologistas que quieran, les guste este formato y quieran venir a mi canal, serán bienvenidos. Listo, pastor, gracias. Ya con eso estuvo más que suficiente. De pronto ya para haberlo hecho un poquitico más ameno, no tan rígido y que es interesante porque mucha gente en este momento lo está escuchando. De hecho, yo también transmito esto en mi canal en Facebook, en YouTube, entonces también la gente va a saber por qué el propósito de esta invitación que usted me hizo y que yo acepté muy formalmente. Pastor, mi última pregunta que quisiera también que nos aclarara o que nos diera su punto de opinión es también cuando se dice en la palabra de Dios, sobre todo cuando dicen Hechos de los Apóstoles, como veíamos anteriormente, cuando el diácono Esteban está siendo apedreado, él ve los cielos abiertos y lleno del Espíritu Santo, dice, veo en esa misma gloria, pues en esa misma visión beatífica, como se llama teológicamente en la Iglesia Católica, decía, veo al Hijo a la diestra del Padre. Quisiera que nos explicara también ustedes de su misma teología, qué entienden ustedes por qué Jesucristo está a la diestra del Padre. Unas veces, como decía, está sentado, otras veces está de pie, pero siempre hay esa misma relación directa. Adelante, pastor. Gracias, Guido. Bueno, ¿qué es la diestra de Dios y qué significa que el Hijo esté a la diestra de Dios? La palabra diestra en relación con Dios significa su fuerza, su poder, su autoridad o su majestad. Cuando la Biblia habla del Hijo sentado a la diestra de Dios, siempre lo hace en relación como el hombre que nació de una mujer siendo descendiente de David, pero nunca en relación como una persona divina coigual al Padre, como si uno estuviese al lado de manera geográfica. La Biblia habla de Jesús como el varón o el hombre de la diestra de Dios, según el Salmo 80:10.
La diestra de Dios se usa en un sentido figurado o simbólico, no en un sentido físico o corporal. La palabra diestra en relación con Dios, como dije hace algún momento, significa su fuerza, su poder, su autoridad, su majestad. Por ejemplo, el salmista dijo en el capítulo 89, verso 13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Lo que significa que Dios es muy poderoso, muy fuerte y muy exaltado. El Salmo 118, versos 15 y 16 dice, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Esto nos enseña que el poder de Jehová es extraordinario, que Dios es omnipotente. También podríamos hablar de muchos versículos, pero citaré uno más. Isaías 48, verso 13, dice, la mano derecha de Jehová creó los cielos y la tierra. Esto significa que el poder de Dios, o por el poder de Dios, fueron hechos los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento hay cientos de profecías que están relacionadas con el Mesías que habría de venir. Y esas profecías son conocidas como profecías mesiánicas. Algo que nos debe llamar poderosamente la atención es que el Mesías es llamado la simiente de la mujer, lo que nos enseña dos cosas fundamentales: que el Mesías tenía que ser un verdadero hombre, y como verdadero hombre es que vemos a Jesucristo a la diestra o en el poder o en la gloria o en la majestad del Padre como el hombre glorificado, y dos, que iba a ser de la simiente de la mujer. El Mesías debía venir en reemplazo de Adán para recuperar lo que Adán había perdido. Por eso el Mesías es llamado el segundo Adán, según Corintios 15:45. El Mesías debía ser un verdadero ser humano como lo fue el primer Adán. En el Antiguo Testamento es llamado el Mesías como el varón de la diestra de Dios, según Salmos 80:17, porque por medio del Mesías Dios ejecutaría su plan redentor a favor de la humanidad. El término varón hace referencia a la encarnación de Dios, sin que Dios dejara de ser Dios en su forma de Dios. El Hijo es el varón de la diestra de Dios, es decir, el varón nacido de mujer es la expresión del poder de Dios para salvarnos. El Salmo 110, verso 1, que es un versículo muy usado, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110, verso 1, es un versículo profético y consiste en una profecía mesiánica que tendría cumplimiento en el futuro. En el tiempo en el que David mencionó la profecía que encontramos en el Salmo 110, verso 1, el Cristo, como el varón nacido de mujer, solo existía como un plan en la mente de Dios, pues aún no había llegado el tiempo en que Dios se manifestaría en carne. El Salmo 110, verso 1, Jehová es una referencia a Dios en toda su deidad, mientras que Señor, ¿verdad?, es una referencia al Mesías, a Dios manifestado en carne en un tiempo futuro. Asimismo, en el verso 4 del Salmo 110, el mismo Jehová le dice al Señor de David del verso 1, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Solo es necesario observar la carta a los Hebreos para darnos cuenta que cuando hablamos de Jesucristo como sacerdote, lo hacemos como un hombre que fue tomado entre la descendencia de los hombres, según Hebreos capítulo 5, verso 1 al 10, Hebreos 7, verso 14 al 28.
a quien el Padre le dijo en el Salmo 110, verso 1, siéntate a mi diestra. Entonces, si usted observa el Salmo 110, verso 1, con el Salmo 110, verso 4, nos damos cuenta que el que está sentado en la diestra de Dios es Jesucristo como sacerdote, el Hijo de Dios como sacerdote, un hombre tomado entre los hombres, ¿verdad? Y vemos que Jesucristo, al estar a la diestra de Dios, vemos que Jesucristo, como un varón que era, está siendo exaltado porque está en el trono que corresponde al poder y a la majestad de Dios, al cual se le llama la diestra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿verdad?, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Con lo anterior, podemos ver al Mesías a la diestra de Dios como sumo sacerdote, el cual es un verdadero hombre. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, ¿verdad? En conclusión de esta pregunta, Jesucristo, el varón y descendiente de David, como un verdadero hombre nacido de mujer, ascendió a los cielos y como hombre fue exaltado o glorificado, sentándose en el único trono de su Padre. De tal manera, el trono de Dios que encontramos, ¿verdad? En ese único trono de Dios encontramos a Jesús como Dios y Padre en su forma de Dios, y lo encontramos como el Hijo o el varón exaltado por el Padre. Esto sin dejar por un lado que Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2 nos enseña que en el cielo hay un trono y en el trono uno sentado. De tal manera no podríamos hablar de que alguien se sienta al lado de otra persona, porque habrían dos tronos y habrían dos sentados. Juan en su visión dice en Apocalipsis 4, versos 1 y 2, que en el cielo hay un solo trono, y esto después de que Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Entonces Juan ve los cielos abiertos y ve un solo trono, y en el trono uno sentado, ¿verdad? Entonces ese que está sentado es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual en su forma de Dios o en su existencia de Dios es el Padre como el único Dios existente y verdadero. Y también encontramos a Jesucristo sentado en su forma de hombre, siendo exaltado por haber estado sentado en el único trono celestial. Entonces, esa es mi tercera respuesta para esta última pregunta de nuestro amigo Guido Rojas. Muy bien, pastor. Entonces, adelante con su última pregunta a mi persona. Bien, Guido. Yo estaba preguntando la vez pasada, estaba mencionando que una de las razones por las cuales los judíos llaman a Dios por Padre es por causa de que Dios es su hacedor y creador de ellos, ¿no? Y utilicé Isaías 64, verso 8 y Malaquías capítulo 2, verso 10. Esto significa que si la persona del Padre y la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo son cohacedores y co-creadores de Israel, entonces las tres personas serían llamados padres de Israel. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, las tres personas son padres de Israel, ya que según la Trinidad, las tres personas son co-creadoras y cohacedoras del pueblo de Israel. Gracias, pastor. Esa pregunta me parece interesante. Todas estas fueron muy buenas, pero esta me mucho.
poderla responder de acuerdo a mi misma formación. Esta vez lo voy a hacer de esta última tercera, es otra Biblia evangélica, es la Biblia de Estudio Thompson, una Biblia evangélica que tiene muchas referencias bíblicas para concordancia. Pastor, para la Iglesia Católica, claro, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres, todos tienen el mismo poder, la naturaleza, pero nosotros en la Iglesia Católica, y de acuerdo a lo que nosotros podemos mirar en la palabra de Dios, a cada uno se le da un atributo o una misión especial. Para nosotros el Padre se representa siempre el Creador, que es más o menos su pregunta. El Hijo nosotros lo representamos como la salvación y al Espíritu Santo como la santificación de la iglesia. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, casi esos mismos citas bíblicas que usted me da, siempre vemos que el protagonista principal es el Padre, que está preparando el camino en esa misma historia de salvación para que en el cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, nos enviará a su Hijo, que para nosotros sería su unigénito, y al mismo tiempo sería engendrado con él, quien nos daría ya a revelar ya directamente por boca de él. Por eso se llama el Logos, la palabra de Dios hecho carne. Tengo la cita bíblica que usted nos da, Isaías 64:8, dice así en versión Biblia Thompson de la Reina Valera del año 1960, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Mire bien que siempre los judíos relacionan a Jehová como el Padre. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, todo el pueblo judío reconocía que Jesucristo, que Jehová era su hacedor, que era su Padre, que al mismo tiempo también era su liberador, que al mismo tiempo era el que daba los oráculos por medio de los profetas, el mismo que se apareció en la zarza ardiente a Moisés, preparando el camino de la liberación del yugo del rey Faraón Ramsés II. La otra cita bíblica que usted pone también a relación y que también tiene un paralelismo es Malaquías capítulo 2, versículo 10, donde dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Vemos también esa misma relación directa. Ahora, yo lo que veo también en esos textos del Antiguo Testamento es que Dios también, de una manera antropomórfica, un antropomorfismo, que es una cualidad humana en este caso con Jehová, con el pueblo de Israel, siempre toma las veces también a veces como un liberador, a veces como un juez, a veces también como el que hace milagros y a veces también como un padre. Y también el mismo Isaías nos dice que Dios tiene un corazón de madre, o sea, todas esas prefiguras, humanamente hablando, antropomorfismo, nos da a entender también que para el pueblo de Israel era alguien que era muy cercano a él. Por eso vemos también como Jesucristo dice, ya lo podemos llamar Abba, porque de tal manera era tan reverente el nombre de Dios, que le llaman el Yahvé, Sebaot, el Adonai, el Shaddai, que ellos también dejaron de pronunciar el tetragramatrón, también por su infidelidad, también por lo que significaba y por la reverencia de ese nombre. Pero quiero hacer énfasis también en esa relación directa de Dios Padre, Jehová, con el pueblo de Israel, como nos dice también en ese mismo paralelismo, esas dos citas bíblicas, esta vez en el libro del Éxodo, segundo libro del Pentateuco, los judíos se le atribuyen a Moisés, en el capítulo 4, versículo 22, porque vamos a ver también una relación muy directa en ese mismo ambiente que estoy hablando, ese mismo antropomorfismo de padre e hijo con los judíos, a pesar de que eran hijos rebeldes, a pesar que eran hijos que, como dice, son duros de servir, murmuraban, caían varias veces en la idolatría y por eso Dios permanentemente los castigaba y por eso mismo Dios Padre mandaba a los profetas. En el libro del Éxodo, en el capítulo 4, versículo 22, hay también una relación que quiero, en la palabra de Dios, que quiero traer aquí a colación. Dice así, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Claro, evidentemente Israel serían muchos habitantes, pero mire bien, ese mismo antropomorfismo. Israel en todo el sentido, o sea, todo el pueblo de Israel al mando de Moisés con su hermano Aarón es el hijo primogénito, o sea, el primer hijo, protogénesis en la misma relación. Sabemos que Jesucristo es el unigénito, pero aquí sería en un sentido figurado, en un sentido pues de la relación directa que tiene Dios con su mismo pueblo de Israel. Y esa misma relación de padre con Israel, de esa misma relación filial, de esa misma relación también afectuosa que tenía Dios con sus hijos, unos hijos pues hablando de la nación
del pueblo hebreo, lo vemos también en otro de los profetas, en este caso también el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, donde también hay una referencia muy importante también. Dice aquí Oseas, capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y Egipto llamé a mi hijo, otra vez, cuando la mismo, ese mismo antropomorfismo. Cuando Israel era un muchacho, cuando Israel era el primogénito, ¿quién? Dios lo llamó, Dios lo rescató, Dios lo liberó, y esa relación directa de padre e hijo con la nación de Israel vemos también en todo lo que es el Antiguo Testamento. Esa sería entonces mi relación con ese texto en referente a Dios, en este caso de Jehová, de una manera más directa con todo lo que era el pueblo de Israel, todo lo que fue pues la preparación de esa antigua alianza, con todas esas prefiguras que encontramos nosotros, con esos mismos personajes que todos son también prefiguras de Jesucristo. El mismo Moisés es una prefigura de Jesucristo como un caudillo, el mismo sacrificio de Abraham con Isaac es también una prefigura, Jonás en la ballena es también una prefigura de Jesucristo, José vendido por sus hermanos es también una prefigura para nosotros los católicos de Jesucristo, y así sucesivamente. Pero vemos también que ese mismo pueblo amado, dice en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, que todavía sigue siendo un pueblo que Dios lo quiere mucho, porque él no deroga sus decretos y sus mandatos. Hay una profecía que al final de los tiempos, ese mismo pueblo que es el primogénito, ese mismo pueblo que es como un muchacho, tendrá que reconocer también la salvación que vino a través de su Hijo Jesucristo, y que ellos mismos rechazaron y lo mandaron al madero acusándolo de ser un falso rey. Esa sería entonces mi conclusión, pastor, y creo pues ya que con eso terminamos este diálogo, este coloquio que me pareció muy interesante. Me gustaría, pastor, antes de darnos la despedida, me gustaría si usted quisiera en este mismo formato del anterior, de los 30 minutos, pudiéramos también hacer una disertación cada uno sobre la persona del Padre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo lo ve desde la unicidad, cómo lo vemos desde los católicos. También me gustaría otro también video sobre Jesucristo, cómo lo ve la unicidad, cómo lo ve la Trinidad, en este caso la Iglesia Católica, y también otro sobre el Espíritu Santo también. Cuál es el pensamiento, la teología unicitaria con referente al Espíritu Santo, y un cuarto programa, pastor, que me gustaría mucho también mirar, en este caso amigo, la Trinidad desde lo que es la iglesia primitiva, y habíamos hablado anteriormente, y usted también mirar la unicidad desde lo que era también la iglesia primitiva, también para mirar también ese mismo contexto histórico. Me encantaría mucho, pastor, si pudiéramos hacer esos programas en un futuro y poder seguir compartiendo estos interesantes temas que son tan apasionantes de la palabra de Dios. Adelante, pastor. Gracias, Guido, gracias. Tu propuesta es aceptada, acepto tu propuesta. Y pienso que de esa manera podríamos hacer ver quién es el Padre desde el punto de vista trinitario y unicitario, quién es el Hijo desde el punto de vista trinitario y unicitario, y claro, y también con relación al Espíritu Santo, porque me interesa tu planteamiento, porque yo hablo mucho del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y imagino, y ustedes también los trinitarios, y a veces las personas no encuentran como un punto, a veces como que diferencia, como que posiblemente pareciera que estuvieran hablando de lo mismo. Pienso que de esa manera que tú me propones, podríamos marcar un poco más la diferencia desde la cosmovisión trinitaria y unicitaria. De tal manera te acepto el planteamiento, y ahorita después de cámara podremos hablar de fecha. Y también, pastor, quería proponerle, aquí que estamos entre amigos también, usted había propuesto el de las cartas de Ignacio de Antioquía. Ese tema, pastor, ¿sabe de pronto también quién sería? Porque él sí creo que tienen todas esas cartas, se conoce mucho también. Rodrigo Calvo, pastor. Ese tema también, porque usted yo sí quisiera el de la iglesia primitiva, más global. Pero usted había propuesto de Ignacio de Antioquía, le propongo también, pastor, que se ponga de acuerdo, porque yo sé que Rodrigo Calvo tiene mucho también de la patrística, y también si lo quiere invitar sería interesantísimo a manera de cultura religiosa. Más adelante después podremos hacer otros especiales, pastor, de otros temas también en ese mismo espacio. Yo por el momento
satisfecho, muy agradecido por su invitación, por su amistad, por su educación, por su cultura. Los saludo desde Palmira a usted, a su audiencia y a la Iglesia Pentecostal Internacional. Bendiciones, pastor. Mucho éxito en su libro. Ojalá que lo pueda prontamente realizar y llevarlo también. Nos gustaría que después también usted hiciera sus planteamientos. Me imagino que usted también va a hacer programas en el cual va a explicar punto por punto también ese interesante tema que es en el cual usted ha dedicado pues su vida, su pasión y su ministerio. Gracias, pastor. Bendiciones. Puede usted hacer la despedida. Gracias, gracias, Guido. Bueno, agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad, agradeciendo a todos los hermanos y a todos los amigos que nos honraron con su presencia en este programa en vivo, a los que nos verán posteriormente, también los saludamos anticipadamente en el nombre de Jesús. Mañana voy a hacer un programa corto, ya que aquí hay un amigo trinitario que está diciendo de que yo soy nestoriano y que aparte de eso, pues me está preguntando de que si yo creo en dos formas de existencia y eso es nestorianismo y cosas como esas. Entonces mañana le voy a dedicar un pequeño video a nuestro amigo Ubiarco con mucho cariño. Guido Rojas, muchas bendiciones, muchas gracias, muy amable y gracias por estar aquí en este canal compartiendo con nosotros. Bendiciones, Dios les guarde.